Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? No sé si tienes algún plan para el 18 de abril. Tengo libre, Enrique, para esa final de Copa Real Sociedad Atlético de Madrid que tenemos en el horizonte. ¿Qué te ha parecido, Enrique, una y otra eliminatoria? Qué raro que no tengas, ¿no? Una boda de esas. No, tengo este fin de semana una boda, pero... ¿Es otra? Otra, sí. Pero el 18 de abril todavía no me han estropeado una final. Yo creo que ahí la gente respeta, ¿no? Un poco finales de Champions y finales de Mundial. Finales de Copa no lo tienen tan presente, la verdad. Y que además la final de Copa se iba a jugar la semana siguiente, creo, el 25, pero como coincidía con la feria de abril, claro, en Sevilla, la han adelantado. O sea, tú imagínate que alguien que sí mira esas cosas, ¿no? Y la tenía programada para el 25 y ese alguien es del Atlético de Madrid o de la Real Sociedad, los dos equipos que han llegado a la final, y ahora menuda movida. Movida, pero bueno. El mundo conspira contra los previsores. Eso es algo que yo tengo cada vez más claro. Sí. Que lo de dejarlo todo para el final a veces tiene sentido. Pero bueno, la base es que es un fin de semana muy goloso para una fiesta, para una boda, Enrique. Es goloso un 18 de abril, tontorrón para casarte. Abril es de mis meses favoritos. Ah, ¿en serio? ¿Está en tu top de meses? Nunca pensé que diría esa frase, ¿no? Yo no, Abril fíjate. es de mis meses favoritos. No, a mí sí, porque... Primero, porque es cuando... Claro, porque a lo mejor el clima es distinto en Santander, ¿no?, que en Castellón. Pero abril ya es... por un lado, empieza a hacer buen tiempo, lo que yo considero buen tiempo. Después, como que ya ves el final del curso cerca, pero todavía no es definitivo del todo, ¿no? Y me refiero a curso académico y curso futbolístico. También cada día vas apreciando claramente que anochece más tarde. Eso me gusta mucho a mí. Sí. ¿No? Como que abril y ya empiezas a planificar el verano, o sea, como que lo ves ya, empiezas a pensar, no ves soy la meta. No soy hater de abril, pero para mí marzo, donde estamos ahora, sí que me encanta. Aparte de que es mi cumpleaños, que bueno, tampoco es que sea yo muy fan de celebrar cumpleaños, pero sí que lo asocio con esto, ¿no? Con el inicio de la primavera, cambio. Me gustan mucho estos días en los que ya cambias un poco de la sensación de abandonar el invierno, que los inviernos cada vez se me hacen más duros y, por supuesto, enero y febrero son meses despreciables. O sea, meses que no hay por dónde cogerlos. O sea, bueno, una cosa... Es que realmente somos personas sensibles, Javier. A mí cada vez que yo me voy haciendo mayor y cada vez me afecta más el tiempo, de verdad. No sé a qué vejez voy a tener, pero me afecta el ánimo, el tiempo. La oscuridad, el frío, la lluvia, y además eso que vivimos en España, que es una cosa que no tenemos ningún derecho a quejarnos, pero no sé cómo vivirían en otros países, yo no sé, no. ¿Tú crees que Matarazzo, el entrenador de la Real Sociedad, tiene alguna queja ahora mismo? Matarazzo, ¿cómo le cambió la vida en poco tiempo a la Real Sociedad y a Matarazzo, por extensión? Sí. Yo quiero pensar que claro, ahora todo es perfecto para él, ¿no? Porque empezó a ganar, creo que llegó en enero, ¿no? Me parece. Sí. Ha metido a la Real Sociedad en la final, ha resucitado el equipo en cuanto a juegos, resultados en Liga, pero yo quiero pensar que hay algunas cosas que a lo mejor, o sea, desde lejos, tú ves a Matarazzo y dices, ¡buah, todo perfecto, debe ser súper feliz! Pero a lo mejor hay pequeñas cosas que le amargan la rutina, ¿no?
y que él no es capaz de verlo, a lo mejor, ¿no? A lo mejor ahora está celebrando el pase a la final, ¿no? En un restaurante y se le acerca a alguien, ¿no? Y le dice, ¡Ey, Matarachu! ¡Ey, Matarachu! O lo ven por la calle, ¿no? Matarachu, Matarachu, ¿no? Que eso le debe dar mucha rabia, ¿no? Y tiene un nombre como muy para que la gente lo vea de lejos y Bueno, le diga... le llaman Rino, ¿no? Creo que es mucho más agradable que ese mataracho. Matarachu, Es que sí, Matarachu. con ese tonito que estás diciendo, pero claro, es que le estoy cogiendo una tirria yo ya al que lo dice, Claro. al apellido, a todo, al pobre mataracho. Y a lo mejor se lo dice a alguien justo antes de irse a casa y el tío se mete en la cama en lugar de estar feliz, ¿no? Por pensando cómo ha sido el partido o soñando con la final, solo tiene en la cabeza al tío, ¿no? Que le ha dicho, ¡y Matarachu! ¡y Matarachu! Y pues por eso, o sea que no podemos decir, no podemos asegurar 100% que Mataracho sea un hombre feliz cuando despierte mañana. No, está claro, Enrique, que no sabemos lo que hay detrás de estas vidas, ¿no? Que solo vemos a la gente en el banquillo, ¿no? Y pensamos que su vida empieza y acaba ahí, ¿no? Y muchas veces... A lo mejor dejó la banca de inversión, ¿no? El Mataracho es matemático, pues algún oyente no lo sabe, ¿no? Y tenía un trabajo serio. Él mismo dijo, ¿no? Dejé un trabajo serio que tenía y me dediqué al fútbol, ¿no? Quizá porque igual trabajaba el típico cubículo que ves en las películas, ¿no? Que hay un montón de gente ahí trabajando y el que tenía al lado justo le decía siempre cuando lo veía, ¿no? Llegaba y decía, Matarachu, uy, ¿qué pasa, Matarachu? Y dijo, dejo esto, ¿no? Esto lo dejo porque me volveré loco, ¿no? Mataracho. Bueno, ¿sabes quién ha jugado muy poquito tiempo, pero ha jugado hoy con la Real Sociedad? Ya sé qué ibas a decirme. Orri Óscarsson. Orri Óscarsson, que por fin, ¿no? Creo que le han explicado lo de la canción esta que empezaron a cantar los aficionados de la Real Sociedad. Y yo el primer día aprecié, o me dio la impresión, de que el tío no entendía muy bien qué estaban cantando, que es la canción esta de Bad Bunny, creo que es, ¿no? Que dice... Sí, por la mañana café. Por la mañana café, por la tarde de ron, llévame a Sevilla, Orri Óscarsson, ¿no? Porque la final de Copa es en Sevilla. Y después de eliminar al Athletic, mientras celebraban el pase a la final, pues por aclamación popular he visto que a Orri Óscarsson lo llevaban ahí donde la gran animación, le han dado el megáfono de los hinchas y ha cantado su propia canción, ¿no? Esto es bonito. El otro día, Enrique, estaba tomándome yo un café y salió por la mañana, ¿no? Por la mañana del sitio del café salió la dueña con un perro así pequeño, muy simpático, un poco miedica, que era así como un perro de aguas de color marrón. Bonito, la verdad. Y justo en la puerta se encontró con una pareja que también llevaba otro perro, ¿no? Todos los perros empezaron a saludarse y una le dijo, la dueña del café, dijo, se llama Coffee. Y la pareja dijo, pues este se llama Ron. Y empezaron los dos, por la mañana café, y yo digo, acabo de presenciar este momento en el que tres desconocidos han puesto como a cantar Bad Bunny por un encuentro entre dos perros. Y dije, madre mía. Pues solo para rematar la escena tendría que haber aparecido el presidente del Castellón, Bob Bulgaris, con su perro Óscar. Es verdad. ¿No? Y que hubiese dicho, se llama Óscar, ¿no? Y hubiese completado la canción, ¿no? Y alguien, algo de Sevilla que ahora no se me ocurre, ¿no? Pero que tú sabes que Óscarsson, su padre, no tiene el apellido Óscarsson. Me suena esta historia, Enrique. Creo que me la has desarrollado alguna vez. El otro día leí, creo que en el diario AS,
que explicaban en la previa, porque el martes España, la selección femenina de fútbol, empezaba la clasificación para el Mundial contra Islandia. Y explicaban que todas las islandesas, menos 2 o 3, el apellido acaba en Dottir, porque Dottir significa hija de. O sea, lo mismo que pasa con el son en los chicos, pasa con Dottir en las mujeres, Javier. Y yo dije, madre mía, esto ya, ahora que se me está agotando esto de explicarlo de Óscarson, ¿no? A la gente, ahora voy a ir con la otra parte, ¿no? Así que, Javier, si quieres cambiar de tema, cuando se vuelvan a juntar, ¿no? Digo, cuando se vuelvan a juntar un perro llamado Café, ¿no? Y otro llamado Ron, pues puedes aportar esto a la conversación, Javier. A mí me ha gustado. ¿Sabes qué pasa con a ti, que no te gusta mucho que jueguen los porteros suplentes en la Copa? ¿No? ¿Alguna vez lo has dicho? Sí. Pues en la final se van a juntar Muso, del Atlético de Madrid, y no sé si jugará Marrero, el portero de la Real Sociedad, Unai Marrero, que ha hecho, no ha tenido muchas ocasiones al Atlético, ¿no? Pero ha hecho una buena parada en Mikel Vesga al final con el pie. Sí. Y han enfocado una pancarta que me ha molado mucho, o sea, porque era una pancarta que era una cartulina, ¿no? La típica cartulina que hace uno, que ponía Marrero y abajo ponía Máquina, así como muy separado, y con K además, ¿no? Marrero, Máquina, ¿no? Que esta pancarta, la persona que la ha hecho es justo la persona que yo imagino diciéndole a Mataracho, máquina, Mataracho. O sea, se estaba perdiendo el Máquina como elogio, ¿eh? Sí, es como el ra para animar a un equipo, ¿no? Son cosas un poco de antaño, como quien dice. Sí, Máquina se ha quedado... A la Bim Bomba, ¿no? Máquina es... A mí también hay apodos de estos, ¿no? Que de repente ya suenan como irónicos, ¿no? Un poco me pasa con Crack. Cuando escucho Crack, ya desconfío, ¿no? El Crack ¿Qué pasa, Crack? ¿Qué pasa, el Crack? No, sobre todo la gente que dice Crack por... que se lo dice a todo el mundo, ¿no? O sea, que tiene la coletilla, ¿no? Que te dice, hey, ¿qué pasa, Crack? ¿No? Y viene otro y le dice, hey, ¿qué pasa, Crack? ¿No? Eso ya como pierde valor. Sí, claro, ¿no? claro. Es como cuando vas a comprar pan, ¿no? Y a lo mejor la panadera te dice cariño, ¿no? O así. Y tú piensas que solo te lo dice a ti, ¿no? Y a lo mejor las 300 personas que entran a la panadería ese día dice cariño igual, pues el mismo efecto. Pero yo creo que este Marrero es bastante máquina, ¿no? Bastante máquina. Sí. Pero claro, dejar a Remiro en el banquillo en una final de Copa, no lo sé. Es o con Oblak, ¿no? Puede pasar igual en el Atlético de Madrid. Bueno, de alguna manera pasó con Courtois y con Lunin. ¿Te acuerdas que hubo ahí cuando Courtois se rompió el cruzado, que había sido el héroe Lunin de la eliminatoria contra el City y demás? Pues al final hubo dudas, ¿no? De si jugar con Courtois o con Lunin la final de la Champions. Y es verdad que luego Lunin se medio lesionó y al final casi era impepinable, sí, eso, bueno, pero sí que son dudas razonables. Por ejemplo, con el Athletic, por ejemplo, sí que no jugó Unai Simón, jugó Aguirre Zabala, ¿no? Jugó Julen y le salió bien, luego fue el héroe en los penaltis, ¿no? Pero bueno, todavía quedan, lo pueden pensar, ¿no? Queda más de un mes para la final. No, que digo que el Athletic de Bilbao 0 goles, ¿eh? A mí cuando en una eliminatoria un equipo no consigue meter gol, como que no tiene derecho a queja, ¿sabes? Ya. Alguna vez le ha pasado al Real Madrid, creo, hace que no en 180 minutos no seas capaz de meter gol, o le pasó al PSG, creo, hace un par de años, tal. Digo, es muy sintomático de algo. Sí, y creo es posible que alguna eliminatoria más del el City de Pellegrini, puede ser, o de Mancini. Sí, es verdad que fue 0-0, 1-0 cuando en el Madrid, ¿no? Sí, pero es verdad que si yo fuera hincha del Athletic, ese penalti
que al final ha sentenciado la eliminatoria, pues es lo que hablamos. No sé, es que no sé ni quiero comentarlo, ¿no? Ya. De cosas del VAR. Pero lo ha marcado, como no, Oyarzábal, el penalti. Oyarzábal, ¿tú crees que es mejor futbolista de la historia de Eibar? Me ha dicho un oyente ya justo antes, cuando ha acabado el partido, John, y me he puesto a mirar y realmente es que estaban jugando varios futbolistas de Eibar esta semifinal. Gorrochategui es de Eibar, por ejemplo. Ah, Ruiz de Galarreta es de Eibar también. O sea, hay bastantes jugadores. Esnaola, el portero. Markel Susaeta mucho también. jugador armero. Sí, Pizo Gómez. ¿Qué te Me parece? gusta, me gusta. Pizo Gómez, ¿eh? Lo que no sé si sale, el mítico Garmendia, ¿no? El portero carnicero de Eibar, Sí. que tenía una carnicería. Eso siempre se decía cuando yo era pequeño, ¿no? Pues no debía ser de Eibar. Claro, es que yo me estoy dando cuenta también que la gente nos envía peticiones de el mejor futbolista de mi pueblo es no sé quién, ¿vale? Y yo voy a comprobarlo y resulta que esa persona está en la base de datos, sale en otra población, ya sea otro pueblo o la capital de la provincia, ¿no? Entonces creo que igual empezamos a desatar aquí conflictos Territoriales. territoriales, Sí, sí. conflictos Como de, territoriales. ¿no? Como de cuando vas a las películas, ¿no? Con si es de tu jurisdicción o no, ¿no? Sí, sí. Claro, o incluso conversaciones, ¿no? De padres a hijos, ¿no? De los propios jugadores diciendo, oye, papá, tú me dijiste toda mi vida que había nacido no sé dónde y luego resulta que no es así. Luego quizá hagamos algún caso de estos. Yo Mm. también te quería decir, Javier, que ahora es posible que se ponga de moda la Real Sociedad, ¿no? Que ya lleva unos años, ¿no? Como equipo molón, ¿no? Equipo un poco panenquita de la liga. Y yo quiero que mis oyentes sean los que más puedan alardear de conocimiento sobre la Real Sociedad, ¿no? Por ejemplo, ya pueden contar lo de Óscarson, lo de Mataracho también. Pueden decir, ¿sabéis tú sabes, Javier, cómo se llaman a los jugadores de la cantera de la Real Sociedad, los jugadores que juegan en el filial, en el Sanse, cómo se les llama? No tengo ni idea. Se les llama potrillos, Ah, los potrillos. claro, porque está al lado de Lasarte, la Claro, ciudad porque deportiva. por eso y porque además durante bastante tiempo o durante un tiempo la Real Sociedad entrenó en el propio hipódromo, antiguamente. Entrenaba el hipódromo. Entonces, de ahí se quedó lo de los potrillos también. Qué Que bueno. el otro día vi un rato el Real Sociedad B Deportivo de La Coruña y en un fondo, ahí en Zubieta, había como un campo y se veía algo que yo no sé si era una ternera, ¿no? Unas vacas o igual era un caballo, no sé muy bien qué era, estaba algo pastando por ahí Una y digo, ternera. fíjate, no sé. Sí, yo ya la vi en el plato, ¿no, Javier? Realmente. Pero esto también lo pueden decir. También pueden decir que esta final, Atlético de Madrid, Real Sociedad, no es una final inédita. Esto lo sabe poca gente, me parece. En el año 87 ya hubo una final, Real Sociedad Atlético de Madrid. ¿Sabes quién la ganó? La ganó en la Real Sociedad. La ganó la Real Sociedad en los penaltis, con Arconada de portero. O sea, un portero era Arconada, el otro era Abel Resino. Y empataron a 2. Se jugó en la Romareda, en Zaragoza. Marcó López Ufarte, marcó Chiqui Begiristain para la Real Sociedad. Y los goles del Atlético de Madrid fueron de Da Silva y Rubio. Mm. Y
y entrenaba a Luis Aragonés al Atlético de Madrid, John Benjamin Tosak a la Real Sociedad, jugadores míticos, López Recarte, Larrañaga, Ajate, Gorriz, Vaquero, Zamora, mucho mítico también en el Atlético de Madrid, con Tomás, con Julio Salinas y Quique Setién saliendo desde el banquillo, los dos. Y bueno, pues casi 40 años después se puede vengar el Atlético de Madrid, ¿no? Que hacía 13 años que no jugaba una final de Copa del Atlético de Madrid. Me dejó un poco loco ese dato, ¿eh? No, a mí no. O sea, que me acuerdo más. Yo a esa final fui a verla, que fue en el Bernabéu y perdió el Real Madrid con el gol aquel de Miranda y fue el último partido de Mourinho, también el que le expulsaron, de hecho. Y sí, me acuerdo de esa final de Copa que dolió. Y el Atlético de Madrid que ha hecho una eliminatoria bastante extravagante, ¿no? Podríamos decir, contra el Barça, ¿no? Con ese partido perfecto de ida y un partido de vuelta en el Camp Nou que he de decir que, la verdad, era un partido complicado para el Atlético de Madrid. Evidentemente lo era para el Barça porque tenía que remontar y iba con el algo al cuello, pero que para los jugadores hacer un partido con un 4-0 de ventaja no es fácil, ¿eh? Creo que es más complicado de lo que la gente cree. O sea, quitarte de la cabeza ese hecho y jugar normal, por así decir, no es tan fácil. Y yo creo que se notó, ¿no? En el partido están todos muy atenazados, estaban con eso en la cabeza pendiente, no puedes evadirlo, ¿no? Entonces fue un partido extraño y flojete del Atlético de Madrid en cuanto a ¿no? el juego que hizo, y aguantó un poco de milagro, que bueno, que yo creo que llega a estar el Barça con Lewandowski y no sé de qué estaríamos hablando, ¿eh? Que bueno, que también el Atlético de Madrid puede decir que si llega a tener Barrios, pues habría sido otro partido, pero que le faltó ese punch. Si llega a tener a Tom Ford y a Smith, ¿no? Los dos de Cerezo. Como anunció Cerezo horas antes de la semifinal, luego no aparecieron por lo que fuera, pero lo que dice sí que es verdad. Yo tengo la teoría de que al jugador de fútbol y a un equipo por extensión, cuantas menos variables tenga en su mente, claro, o sea, mejor. Cuanto más se le simplifique el plan, y el Barça lo tenía muy fácil. O sea, el Barça tenía que ir desde el principio a muerte a marcar gol, a remontar, ¿no? Y el Atlético de Madrid ya tenía unos condicionantes ahí, unos matices que le podían llegar a confundir, ¿no? A confundir quizá tranquilidad con cierta parsimonia, ¿no? Y estuvo cerca de que se le complicara al final, ¿no? Pero sí, bueno, a mí de hecho, decimos, sí. No, a mí de hecho es un poco por eso creo que es el formato que más me gusta, el insuperable en el fútbol, yo creo, el partido de la eliminatoria de ida y vuelta. Por estas variantes que dices, por el componente emocional, incluso ya no, pero cuando era lo del gol doble de fuera de casa, había mucho de eso, ¿no? De que los jugadores, lo hemos hablado aquí alguna vez, que les entraba, que tú lo veías en el campo, ¿no? Que de repente empezaban a cortocircuitar, cuando tenían que pensar, pues si nos meten un gol, tenemos que meter 3, entonces inconscientemente me repliego, me meto atrás y jugaban atemorizados, porque el pensar a veces en esas circunstancias no es lo más cómodo, ¿no? El tenerlo ahí, el factor emocional, el factor psicológico ese. El Castellón tiene un jugador que se llama Brian Zipenga, que normalmente juega por la banda izquierda, no es que va un poco al hilo de esto. Me gusta como tus salidas, ¿eh? De repente te digo no sé qué y tú me dices, el Castellón tiene un jugador que se llama Brian Zipenga. Y digo, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde me lleva, Enrique? Cuando juega normalmente juega por la izquierda, pero a mí me gusta más cuando juega por la derecha, porque cuando juega por la derecha su abanico de posibilidades se limita a uno. Él es diestro y por la derecha solo sabe desbordar y centrar, sí, ¿no? Y lo hace muy bien. Sí. Pero cuando juega por la izquierda, pues a veces que se va hacia adentro, a veces chuta, a veces pasa, a veces asocia, a veces sale por fuera.
y tiene que tomar decisiones. Y no es el mejor jugador del mundo tomando decisiones, ¿no? Entonces ya, pues, digamos que se le complica la vida un poco, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco el mismo caso. Reivindico, Enrique, y me gusta que me dejes esto en bandeja, los extremos jugando a pierna natural. Entonces, el extremo derecho por la banda derecha. Que es que ahora todos juegan a pie cambiado. Todos. Desde que lo puso un poco de moda Cruyff, todo el mundo lo hacía. Y te lo he dicho muchas veces, que no entiendo del todo, y nadie me lo ha explicado bien, por qué los laterales, en cambio, siempre tienen que jugar a pie con pie natural, ¿no? O sea, me parece como una cosa, una regla de estas que se da por sentada ya y que no mucha gente se plantea ya. Ver a un extremo por la banda... A mí, por ejemplo, Bale me gustaba cuando a veces jugaba por la banda izquierda porque pues era otro... tenía otro arsenal, ¿no? de posibilidades, y a veces se hace de menos, ¿no? El jugar. Por ejemplo, Vinicius es increíble. Vinicius es que no pisa la banda derecha en su vida, bajo ninguna circunstancia, en ningún escenario, en ningún universo, multiverso, nada, nunca. Hubo algún intento de que jugara por ahí y yo creo que no se aclara mucho. Pero bueno, el Barça tiene Rafinha, sí, ¿no? Pero sí. Lo que empiezan a hacer algunos equipos es uno pierna natural y otro pie cambiado. Quizá por la banda de pie cambiado juega el lateral que más incorpora, y el otro, que ahora casi todos salen con 3 defensas, el otro lado pues se pone casi como central, ¿no? En fase de iniciación, Javier. Pero sí, es verdad esto. Vamos a reivindicar también los mediocentros zurdos, también pueden existir. Sí. Muy denostados, cada vez se ven menos, incluso los que se veían se han quedado un poco atascados, como el caso de Camavinga, y no hay centrocampistas zurdos ya. Eso lo dijo en su momento Alejandro Arroyo, un buen analista de fútbol. Fue el primero que lo señaló y dijo, no sé si es un tema ya de perfilarse o de qué, pero que cada vez hay menos pivotes o menos jugadores que empiezan la jugada por el este. Incluso Güler, que parecía que podía jugar centrocampista, ya cada vez parece más asentado que de momento va a ser un jugador más de media punta o incluso de la banda, pero no sale mediocentros zurdos. No sabéis, Enrique, no sabéis los zurdos jugar ahí. No, había cierta teoría que decía que es como esa fase inicial del juego está muy pensada, ¿no? Y muy automatizada, que se hacía desde el pensamiento de los diestros. Sí. Y que entonces el zurdo se quedaba un poco para el verso libre después, ¿no? Para donde se permitía más improvisación. Pero no sé si es el motivo. No están pensadas para los zurdos ni los pilots, ¿no? De bolis, ni el medio del centro. O sea, no están hechos para zurdos. Es verdad que a los mediocentros, desde muy pequeñitos, que es algo que estoy viviendo yo con mi hijo, les exigen mucho pierna débil, doble lateralidad, y es quizá por cuestiones psicomotrices les cueste más, ¿no? Jugar con las 2 piernas, como te piden ahí. Y quizás sea eso un motivo, no lo sé, Javier, no lo sé. Pero pues quizá Marc Bernal, ¿no? Ya llega tarde en Madrid para fichar a Marc Bernal, que te lo propuse aquí tú que movieras hilos hace meses. Yo creo que ya no lo mueve nadie. No, muy bueno. Centrocampista grande, los que me gustan a mí. También. Y además, pues eso, es que ayer marca 2 goles en un partido que su equipo le necesita y ya es prácticamente titular en el Barça, yo creo, con la lesión de De Jong. Y yo creo que ya esta eliminatoria ha hecho el sorpaso definitivo a Casado. Entonces, yo creo que... Es que con Flick hay que recordar que su primera apuesta es Marc Bernal. Sí, se lesiona enseguida. Y se lesiona enseguida y es cuando pues Casado coge protagonismo. Pero también es verdad que yo todavía lo veo un poco más pesado de cuando, antes de la lesión, a Marc Bernal, que no sé si tiene, ahora que dices lo de Güler, no sé si tiene que ver ahora con
con las horas de gimnasio que se pegan los jugadores. O sea, que cada vez están más fuertes. Y que No eres sé fan si... de la hipertrofia, ¿no? No, he leído de hecho que a Adama Traoré le han prohibido hacer tanto gimnasio ya. Es Sí, que es, Adama Traoré y tú sois los dos que... eso nunca me pasará. O sea, puedo asegurar, ¿no? En la vida nunca puedes decir que algo no te pasará, excepto esto en mi caso, ¿no? Sí. Que alguien me prohíba el gimnasio por pasar demasiado tiempo ahí. Pero no lo sé. Sí, lo raro que es, por ejemplo, ver ayer celebrar por todo lo alto un 3-0 que has perdido, ¿eh? O sea, es extraño el momento de un partido que tienes motivos para celebrar por todo lo alto, pero que has perdido 3-0 y que ha sido un buen repaso, ¿no? Lo paradójico que es. Pero el Barça yo creo que también que sale un poco reforzado de esta eliminatoria. Para empezar, yo creo que el Barça, con el Barça de Flick, ha caído 2 veces eliminado, ¿no? Contra el Inter de Milán y contra el Atlético de Madrid, de la mejor manera posible que uno puede caer eliminado, yo creo. Con errores, por supuesto, con fallos, por supuesto, con no haciendo un partido perfecto, pero al menos con una sensación de que se han vaciado y que han dado un poco, en la medida de lo posible, lo mejor. Y yo creo que los aficionados tienen que estar contentos, ¿no? Sí. Hombre, estarían más contentos si estuvieran en la final. Yo Ya, creo. pero Si no se lesionaron encima Koundé y Balde, salió un poco caro, pero sí que sigue dando la sensación el Barça de que tienen que pasar muchas cosas sí. para que no logre sus objetivos, ¿no? Por lo general, ¿no? En un partido, quiero decir que estadísticamente a medio y largo plazo va a ganar la mayoría de partidos. ¿Qué puede ocurrir? Que el día que ¿no? El día que necesite ganar una eliminatoria, pues que ese día, pues por falta de acierto, por esos errores, o que le castiguen, que la contundencia que suele tener la tenga el rival, que es lo que pasó, por ejemplo, en el Metropolitano. Pero, quiero decir, hace muchas cosas bien ese equipo, ¿no? Sí, aparte que yo creo que en la ida no jugó Pedri. Claro, O sea, es decir, que yo creo que, por supuesto, pueden caer, que no son tan infalibles, pero yo creo que Flick, con lo que tiene, lo está haciendo, entre comillas, lo mejor exigible a él. Incluso la actitud, la forma de convencer que tiene el equipo. Yo no sé, la verdad es que a mí me parece, lo que me parece increíble es la capacidad para la resurrección del Barça que tiene el Real Madrid, ¿no? Que es increíble. Que justo cuando el Barça puede estar peor, como fue el partido del Clásico, con la derrota en el Bernabéu, con Pedri lesionado, 5 puntos de ventaja, el Madrid consigue revivir al Barça cuando está en la lona, ¿no? Y esta semana igual, cuando el Barça pierde contra el Atlético de Madrid, cuando el Barça pierde contra el Girona, empiezan las dudas, el Madrid coge y se autodestruye y dice, no, vamos, crisis la mía. Y entonces da al se quema a lo bonzo. Es que, bueno, por cerrar capítulo Barça-Atlético de Madrid, que a veces decimos que, yo a veces lo digo, ¿no? Que el factor campo ya no es tan importante en el fútbol. Con estos dos equipos sí. O sea, que el Barça es un rodillo como local. Creo que lo ha ganado todo este año. Y el Atlético de Madrid también baja mucho su rendimiento fuera, ¿no? Que me parece bastante curioso, ¿no? Que son equipos que no se debería notar tanto. Griezmann, con 84 años, seguirá siendo el mejor del Atlético de Madrid. O sea, el único que entendía que necesitaba cada jugada del Atlético, o sea, que era... Es que me hace gracia... Yo creo que el mediocentro zurdo podría jugar también. No, es que me hace gracia cuando a Griezmann, que la gente duda de él a veces, digo, pero es que por la edad, y la gente tiene... Lo contestaba hace poco en Twitter a alguien, porque dije el otro día que
que para mí, y te lo dije en su momento, lo escribí y cuando ocurrió, que tú ves la plantilla del Madrid, la analizas, el estado físico de muchos de ellos, y llegar a la conclusión del que te sobra ahí es Modric, porque tiene 40 años, es para mí no entender nada de lo que está sucediendo en tu plantilla, o que llegar a la conclusión de que te sobra él cuando no tienes mediocentros fiables, cuando todos se te lesionan, y él no se había lesionado en ningún partido, Modric, el año pasado, y ahora con Allegri juega todo en la Serie A y con la selección y no se lesiona, y luego no tienes jugadores de 20 y pico años que te encadenen 3 partidos seguidos, y llegar a la conclusión de que te sobra Modric, y la gente obsesionada con la edad, no, que tiene 40 años, no puedes jugar eterna. Es que me da igual, estoy hablando de hechos, que Modric y Griezmann, por supuesto, es que pueden jugar de 84 años que siguen siendo muy, muy, muy buenos, pero la gente se empeña en creer que lo de la edad es absolutamente determinante, y no, es que es saber jugar al fútbol. Y Griezmann ayer no tiene que hacer un despliegue descomunal físico que solo pueda hacerlo alguien en su flor de la vida. No, o sea, es entender lo que dices tú y hacer que los demás jueguen mejor, y incluso a veces es la pausa, el no correr como pollo sin cabeza. Y Griezmann es que lo hace con una facilidad increíble, y cómo baja a recibir y cómo de repente puede lanzar un contragolpe. Por supuesto que no es el Griezmann de hace 6 años, pero que ya no hace falta tampoco. No, es que además son jugadores, y así hablamos del Madrid y de Luka Modric, que te construyen un contexto. Y ahora el Madrid tiene un contexto en el que hay bastantes jugadores que te parecen mucho peor de lo que son, porque necesitan ese contexto, ¿no? Que ahora es un desastre. Estoy pensando en Hausen, por ejemplo. Estoy pensando incluso en Mastantuono. Quiero creer que es eso, ¿no? Lo que le está pasando. El otro día, cuando el partido contra el Getafe, ¿no? Los últimos minutos son un desastre. O sea, carreras, todas las decisiones absolutamente mal, porque se han quedado una serie de líderes, supuestos líderes en ese equipo, Vinicius, Valverde, Rüdiger, que no son jugadores que te construyen ese contexto que necesitan los demás. Al revés, son jugadores que se han beneficiado del contexto que construían otros, ¿no? Y esos otros no están, y no ha venido nadie capaz. O sea, hubo unos minutos del Madrid, Sí. creo que cuando quita a Tchouaméni, más o menos, el final, que es que es un o sea, no sé si es que está desquiciado, que no son muy inteligentes algunos jugadores. O sea, hacían exactamente cada cosa que necesitaba el Getafe para ganar el partido. Claro. O sea, era increíble. Con y sin balón. Y la sensación de que estaban jugando contra el Getafe como si fuera la primera vez que escuchaban o supieran lo que es el Getafe, ¿no? De cayendo una y otra vez en todas las lo que la gente le achaca al Getafe, ¿no? O sea, todas las cosas idiotas estaban cayendo una y otra vez. Expulsado uno, todo. Fue un partido calamitoso. Me dio rabia que no estuviera Ceballos, ¿no? Sí. Ni Asensio. Tiene mérito que sin esos dos parecer un equipo que actúa de una manera tan poco inteligente. Es que no quiero faltar a nadie, ¿no? Pero lo dijiste en Twitter, dijiste, quizá no son los jugadores más inteligentes del mundo, ¿no? O algo así. Sí, quizá no tiene ahora, ¿no?, sobre el terreno de juego a los jugadores más inteligentes del mundo. Que luego eso te lleva también a cosas como la de Rodrigo. O sea, que Rodrigo juegue 20 minutos o más con la rodilla rota, ¿no? Un poco por ahí de como está todo mal, ¿no? El ambiente mal, van a decir que me he borrado. Rodrigo no tiene ningún sentido que haya jugado en la final de la Supercopa, no haya vuelto a jugar salvo un minuto contra el Benfica, le expulsan y otra vez hasta hoy, y vuelve y se rompe el cruzado. Esto ha sido lo que ha hecho en los últimos casi 3 meses
Rodrigo, desde el 11 de enero hasta el 5 de marzo, ¿no? No tiene ningún sentido de gestión de todo. Es un desastre el Madrid en todo. En esos minutos del Madrid sale Paco Bullo. Sí, parece... Y quizá habría sí. tenido sentido la pregunta Paco Bullo o Einstein, ¿no? Sí. Es una cosa... Además, el césped está fatal. Todo el día se están resbalando sin parar. Está el Madrid enfrascado en 783 batallas externas, internas, imaginarias, y se nota que lo que ocurre en el césped, lo que ocurre sobre el césped, aparte de los resbalones, ha pasado a un segundo o tercer plano. Entonces, por eso tienes una plantilla descompensada, tomas decisiones erráticas, todo el tema médico es un caos que no hay quien entienda nada las decisiones. Tienes una plantilla con jugadores que no logran reincorporarse en un estado físico mínimamente óptimo. Tienes jugadores con lesiones mal diagnosticadas. Tienes jugadores que se incorporan antes de tiempo. No sé, es una sensación increíblemente rara. Esa escena que han captado y compartido de Vinicius perdiendo un balón y quejándose a la grada, que lo hizo 2 veces además, es para mí la demostración de lo que es un equipo que ha entregado o ha delegado todo en una supuesta estrella, que Vinicius, a mí Vinicius me parece muy bueno, pero que tampoco, te quiero decir que la gente también, con Vinicius, se ha creado un mito de estrellón a su alrededor que no es tal cosa. Te quiero decir que Vinicius es un jugador muy desequilibrante, muy insistente, muy, muy vertiginoso, pero que no es esa estrella mundial que te resuelve y te gana cualquier cosa. Sinceramente, a mí siempre me ha encantado, pero bien acompañado, no ahora que está a la deriva y endiosado. Dices que es Zipenga con wifi, quizá. Sí, es una cosa desquiciante, maleducada, ya de todo. O sea, el problema es que lo que tú has dicho de que le han entregado el club. Eso. O sea, la temporada en Madrid, hay un momento que estás ganando el clásico al Barça en el Bernabéu, que le sacas no sé cuántos puntos, que a Xabi Alonso se le ocurre quitar a Vinicius. Vinicius hace lo que hace y el club... Pero viene de antes, viene lo del Balón de Oro, viene claro. de haber creado una sensación de que es el equipo de Vinicius y hay que apoyarle en todo lo que haga, diga, piense, manifieste. Y no puede ser así, no puede tener ese protagonismo excesivo, no puede ir siempre a la contra y no puede estar abroncando en un mismo partido al árbitro, a los 5 rivales que tiene alrededor, al entrenador, a su propio entrenador, al cuarto árbitro, a su propia afición. Es que no puedes estar enfrentándote al mundo y que te den la razón. No puede ser. Entonces es una cosa desquiciante. Pues Rodrigo se pierde el Mundial, se pierde la temporada y también tuvo problemas, tuvo graves lesiones. Uno de los futbolistas, y también jugó en el Real Madrid, uno de los futbolistas que un oyente nos ha proclamado como mejor jugador de su pueblo, Javier. ¿Sabes quién puede ser? Hombre, Enrique, si no me das más pistas, me lo pones difícil. O sea, me refiero de todos los pueblos de España. Lesiones, Real Madrid. Antonio Maceda. Antonio Maceda, sí. Rufián nos dice, Antonio Maceda, mejor jugador del puerto de Sagunto. Que aquí es donde quizá tengamos los problemas, ¿no? Los conflictos locales, porque en Sagunto está Sagunto y el puerto de Sagunto. Y es que además cada uno tiene un equipo de fútbol y hay cierta rivalidad. O sea, el equipo de Sagunto es el Atlético Saguntino, que juega en el Camp Nou de Sagunto, y
el equipo del Puerto de Sagunto es el Acero, que juega en el Fornàs. Yo he jugado en los dos campos, Javier, y me he ido calentito de los dos campos. He perdido en los dos campos, lo puedo asegurar. Se llama Acero porque ahí creo que estaba la siderurgia, que venía de las minas de Ojos Negros en Teruel. Llegaba allí, entonces había como una industria potente y el Acero era el equipo del puerto. Y aquí nuestro oyente nos dice que Antonio Maceda es del Puerto de Sagunto, pero en vez de fútbol pone que Maceda, Javier, es de Sagunto. Entonces, claro, yo quería comprobar si Antonio Maceda, que hizo una gran carrera en el Sporting de Gijón y luego en el Real Madrid, tuvo mala suerte porque justo creo que se lesiona en el Mundial de México, en el Mundial de México 86, y luego tiene un problema con una bacteria o algo así, ¿no? Y casi no puede jugar. Y digo, a ver si ahora resulta que Antonio Maceda no es del Puerto de Sagunto, que es una zona que ha dado jugadores centrales, mediocentros, nobles, pero duros, ¿no? como el Acero. Y resulta que he visto una entrevista de Maceda que, por fortuna, corrobora la versión de nuestro oyente, porque lo entrevistaban y decían, yo lo único que quería, dice Maceda, era jugar en el Acero como mi hermano, ¿no? Porque por lo visto tuvo un hermano que fue futbolista, un hermano mayor, que jugó en el Acero, que era delantero. Entonces, aunque oficialmente haya nacido en Sagunto, ¿te parece, Javier, si proclamamos a Maceda mejor jugador del Puerto de Sagunto? Porque yo no quiero problemas con la gente del Acero. No. Me han hablado mucho de... O sea, la gente en Madrid mayor siempre me hablaba de Maceda como ese jugador, ese what if, ¿no? De jugador que era... Claro. Es que él llegó, creo que cuando finalizó el derecho de retención y todo eso, que tenía entonces había en el fútbol del Sporting, estuvo muchos años. Entonces llegó al Madrid. En el Madrid realmente solo pudo jugar una temporada, aunque luego estuvo más. Y Maceda, es que he leído una entrevista. Con España también bastante. Claro, él jugó el último partido del Mundial 82, ya lo jugó. Luego jugó en la Eurocopa del 84, jugó mucho. Te metió un gol importante en un partido, ¿no? Sí, en cuartos de final a Alemania, me parece. O era para pasar a semifinales. Creo que el formato entonces era distinto. Y se perdió la final. ¿Sabes por qué? Sorpréndeme. ¿Por una lesión? Por una amarilla que vio en el España-Malta. O sea, él cuenta que entonces no sé cómo la UEFA cómo haría las cosas, que arrastraba una amarilla del partido de clasificación contra Malta, el famoso 12-1, que el 1 se lo meten a Paco Bullo, bueno, no pasa nada, y como ve otra amarilla que él no lo sabía, que estaba percibido contra Dinamarca, se pierde la final. Y España tiene que jugar, creo que se pierde en la final tanto él como Goicoechea, que era el otro central. Y aún así, bueno, gana Francia con un poco de suerte, ¿no? La de el gol de Platini, Arconada, esas cosas, sí. ¿No? Pero eso es lo que te puedo contar de Maceda, que tampoco puedo decir que sea el mejor de Puerto de Sagunto, Javier. Esto no sé si lo quieres saber. ¿Por qué? Porque hay un jugador llamado Santa Catalina, que es todo Sagunto, Puerto de Sagunto, ¿vale? Que se ve que era un centrocampista durísimo de los años 40, 50 del fútbol español. Jugó en el Barça. Del Barça lo echaron porque una vez un entrenador le culpó de una derrota y por lo visto cogió al entrenador de la pechera y no sé si le llegó a pegar o no, pero ya se acabó ahí el Barça. Que es de Santa Catalina. ¿Sabes de quién era tío? De un defensa también duro de Sagunto. Goyo Benito. No. David Navarro. ¿Recuerdas a David Navarro? Un jugador del Valencia, del Levante, conocido sobre todo por la que tuvo ahí con el Inter. El Mallorca también jugó luego, ¿no? Con la agresión a ¿quién fue? ¿A alguien a Burdiso? A Burdiso, sí, que dice Joaquín. Estaba Burdiso como un tigre, dice. Como un león, dice que estaba Burdiso como un león. Pues fue el sobrino de Nicolás Santa Catalina,
que nació ahí en Sagunto, luego se crió en Castellón, también en el puerto de Castellón, y es conocido porque una vez en un partido contra el Nàstic, cuando estaba en el Castellón, tenía tanta sangre en la cabeza, por lo que fuera, que el gobernador civil estaba viendo el partido y ordenó que se parara el partido para que atendieran a Santa Catalina. Santa Catalina era un tío tan duro que dijo que no, que seguía jugando, que no pasaba nada. Claro, es que entonces en esa época no había protocolo con la sangre y estas cosas, ¿no? También. Y también, por lo visto, esto no sé si su sobrino tiene algo que ver, una vez en Alicante lo detuvieron porque lo insultaron desde la grada, se llevó sus manos, ¿no? Las manos a sus partes y lo vio la esposa del gobernador civil, y entonces como eso era como un escándalo público, pues lo detuvieron, Javier. Las cosas que pasaban en aquella época. Pero bueno, no sé. Maceda, ¿no? Se queda como mejor jugador del Porto de Sagunto. Hablando de, antes has dicho has hablado de Maceda y los torneos internacionales, la selección española, y has hablado de Rodrigo, que se pierde el Mundial. He leído a raíz de eso, precisamente, de la lesión de Rodrigo, que da pena, el hecho de que queden 100 días para el Mundial. No da crédito a esto. Yo no soy muy bueno tampoco a veces 100 con días. 100 días para el Mundial. ¿Cómo te quedas, Enrique? 100 días. Ostras. Lo veo al mismo tiempo lejanísimo, pero luego 100 días es nada. Entonces, en 100 días tienen que ocurrir muchas cosas. Te he contado alguna vez que yo, antes del Mundial del 98, puse una cartulina en mi casa. Sí, solo 87 veces. Vamos a por la 88. Cuéntame. Cartulina gigante, como el grupo de música. Y claro, iba desde el día 150, quedaban 150 días, pero te lo cuento porque te cambia un poco la perspectiva, ¿no? Del tiempo. Porque a mí entonces 150 días me parecían una eternidad, ¿no? Media vida. Y ahora dices, pues si no es para tanto, ¿no? Esto enseguida te das cuenta. Ya está ahí, ¿no? Que solo le pregunta a mi hijo, oye, te queda este curso y 2 más de estar en el colegio solo, ¿no? Que Sí. era algo que tú no te planteabas mucho en el colegio, ¿no? De decir, ostras, realmente no son tantos años, ¿no? No, estoy ahí. y también pues con la lesión fantasma de Mbappé hay nerviosismo, porque es que ya estamos en esa zona crítica de que cualquier contratiempo físico, cualquier molestia, se te complica y llegas tocado al Mundial. Entonces ya está la gente un poco con las orejas tiesas, pensando que se Es que han puede envenenar, pasado se puede complicar. 13 años de la última final de Copa del Atlético de Madrid. Ni siquiera había nacido mi hijo, ¿no? Claro. Y lleva más tiempo madrugando para ir al colegio. Y lo que me queda, Javier. Pero bueno, no sé tú cómo ves lo del Madrid. Porque había quien decía que el Barça podía ganar dos títulos esta semana, ¿no? Uno ya en la Liga casi por ganada, y si hubiese llegado a la final de Copa. Es que el Madrid, o sea, más allá de los números, es la sensación que da. O sea, la sensación que da es de que por una parte dices, esta liga es un poco lo que tú vienes diciendo un poco, ¿no? ¿Cómo está la liga que un Madrid tan malo saca no sé cuántos puntos al cuarto o al tercero? Y luego la pregunta en el aire si es de los peores Real Madrides. O sea, hemos visto al Madrid quedar quinto, cuarto en la liga y ganar la Champions, pero es que ahora parece absolutamente ciencia ficción. Sí, yo creo que es un poco, pues, haciendo memoria, me cuesta ver un equipo tampoco creíble, tampoco, más allá de resultados que a veces ya sabemos que maquillan y engañan realidades que subyacen. Y yo creo que el Madrid ahora mismo vive uno de sus peores momentos en los últimos años. Más allá de la clasificación, de lo que pueda suceder contra el Manchester
City, que de hecho el año pasado, por ejemplo, se elimina el Manchester City y fue un poco espejismo, ¿no? Porque tú puedes ir sobreviviendo a un cruce y demás, pero hay algo más, hay algo más problemático debajo, ¿no? En cuanto a sensación de desconexión con el público, de cierto hartazgo. Yo veo mucho paralelismo con aquella temporada rara de post Cristiano Ronaldo, con Lopetegui, que es despedido pronto, llega Solari, el 4-1 contra el Ajax en el Bernabéu y la eliminatoria contra el Barça que te mete 3-0. Una sensación de hartazgo, de repente vuelve Zidane por sorpresa y ahora, pasado el tiempo, la gente no se acuerda demasiado de eso, pero yo veo mucho paralelismo con eso, mucho. Y de eso, un poco en cuanto a, ¿no? Se va un tótem como Cristiano Ronaldo y de repente hay cierto, ¿no? Cierto vacío de poder. Pues ahora un poco parecido, ¿no? Un poco a la deriva y yo no sé exactamente. Es que el Madrid lo analizas y es casi de diván, ¿no? Porque no sabes exactamente por qué de repente, pues eso, Trent Alexander-Arnold un día parece que ya está enganchado en dinámica y luego parece que no sabe jugar al fútbol o que está fuerísima de todo contexto y parece que acaba de llegar. Y hace mucho de esto, ¿no? Lo de los pasos para adelante y pasos para atrás. Y no sé cuál es el análisis de verdad del Real Madrid. Yo creo que es lo que te decía antes, es más institucional, más sensación de no haber puesto el foco, de estar muy distraído por muchos factores externos, por muchas batallas abiertas, por muchos frentes, por haberse distraído de ruido externo, de eso, de tener mucho, de ser una fábrica de ruido y al mismo tiempo no dar explicaciones y ser un silencio sepulcral de cara a sus propios aficionados. Entonces eso se refleja ahí un poco en el campo. Increíble rodillazo de Rüdiger, ¿eh? Bueno, yo lo vi en el momento y sabía, porque venía de la jugada anterior. Claro, que venían picados, tal. Me pareció absolutamente deliberado. De hecho, me sorprendió que la retransmisión, Granero y Guti, que además saben cómo es el fútbol y saben que lo vieran y dijeran, no, ha sido sin querer, se hicieran un poco los suecos. Es decir, tú estás ahí en ese puesto, tienes que saber un poco interpretar, para eso estás, de hecho, ese es tu puesto precisamente, lo que a lo mejor el locutor no está acostumbrado por esas intrahistorias, el que está retransmitiendo el partido, tú tienes que dar ese color, esa experiencia, ¿no? Y no puedes ponerte de perfil. No te estoy diciendo que acuses a Rüdiger de quererle fracturar el pómulo sí o sí en el directo en cuanto ocurra, pero mucha gente nos dimos cuenta enseguida de dónde venía. Hombre, si hubiese estado Santa Catalina, ¿no? De comentarista, quizá lo hubiese visto. Pero que, por cierto, no te he comentado, ¿sabes lo que habéis conseguido los del Racing de Santander? Es increíble. Si la gente supiera el acoso al que me he visto sometido tuyo por WhatsApp, con todo tipo de links, todo tipo de imágenes. Ahora han enviado las entradas de cortesía que daba el Castellón al equipo rival, que siempre eran en tribuna. Ahora los van a enviar al otro lado a preferencia, a la zona descubierta. O sea, van a venir el próximo partido en casa los de la Cultural, desde el León, que no tienen culpa de nada. Les lloverá, se mojarán, ¿no? Estarán a descubierto. Sí. Cortesía, pero no mucho, ¿no? Ese es vuestro lema ahora, ¿no? Cortesía, pero no tanta. Sí. A ver, no quiero entrar en mucho detalle, ¿no? De lo ocurrido. Solo se me ocurre una manera de resolverlo, Javier, es... no, si fuera una peli americana, ahora secuestraríamos al oso Cacho, a la mascota del Racing, ¿no? Y haríamos una peli con eso, ¿no? Bueno, ya sería una peli, ¿no? Realmente, si era una peli.
Pero bueno, yo que sí quería decir que si se necesita un gesto para la concordia, de nuevo, ¿no? Nos presentamos voluntarios, ¿no? Para escenificar la paz entre Santander y Castellón, Javier. No lo sé. O quizá podemos escribir más comunicados, ¿no? Ahora que están los clubes escribiendo comunicados. Cruzados sin parar, ¿no? Podemos escribir alguno nosotros. Reaccionando también. uno a otro. Sí, vamos. Hay mar de fondo con los Bad Boys de Santander, ¿eh? Sí. Bueno, les va la marcha, ¿no? También mola. ¿Sabes qué? ¿Has visto lo de la jornada retro que dicen que está preparando la liga? Sí, lo he visto. No he indagado demasiado, pero nos lo puso algún oyente. Que como no vaya el Racing con la camiseta de Teca, ¿no? Eso que sí. van vestidos ahí. El que casi podría ir a la jornada retro es Trejo, que justo anunció ya que esta temporada deja que se va del Rayo Vallecano, que ha sido el capitán. Y me gustan estos jugadores, ¿no? Que se hacen muy queridos en un equipo pues más pequeño y que hacen una carrera ahí, ¿no? Y que vienen de fuera, ¿no? En el caso de Trejo, o yo que sé, Arambarri, precisamente, que otro día hizo un partidazo contra el Real Madrid en el Bernabéu, que es muy bueno. Típico jugador que a veces te preguntas por qué no ha salido el Getafe, ¿no? O Yené, ¿no? Que Yené muchos años ha sonado para irse a Arabia o demás, y el tipo sigue ahí. No sé cuántas temporadas lleva Yené en el Getafe, 9, 8, una barbaridad. Es el jugador con más partidos del Getafe, creo. Y me gustan esas pequeñas leyendas. Sí, no, Trejo, es verdad que ya es muy veterano, pero ha tenido momentos muy buenos en el Rayo, de mucha calidad. También de condicionar a veces el juego, ¿no? Un poco ahí, pero sí, es otra categoría, ¿no? De jugadores que llegan ya veteranos, ¿no? Y que te dan unos años que no esperabas en el Rayo. O sea, creo que Trejo llegó ya con 28, 29 años o por ahí a su segunda etapa en España, ¿no? Sí, porque estuvo antes en el Rayo ya, en segunda. Sí, estuvo en el Rayo, pero un año solo, ¿no? Algo así de pasada, ¿no? Primero estuvo en el Mallorca y algún equipo que olvide. En Sporting puede ser que estuviera también. Sí, estuvo en el Sporting y en el Elche. Y luego la segunda época esta, que sobre todo los primeros años ahí era el capitán general, ¿no? O sea, era jugadores que ya no quedan así, ¿no? Con tanta jerarquía. Son un poco a veces improbables, ¿no? Eso que viene, pues eso, a lo mejor vienen un poco más de forma tardía o que han hecho un recorrido por otros equipos y de repente se instalan ahí y tienen esos años casi un cierre que les hace muy queridos dentro de esa afición, ¿no? Y te digo, Yené también. ¿Cuántos partidos lleva Yené? O sea, Yené parecía que llegaba y que luego se iba a ir y no sé qué, y lleva 9 temporadas, creo que lleva. Estoy viendo uno de los múltiples ascensos de Trejo a Primera División. Es temporada 2017-2018 con el Rayo, que marca 12 goles. ¿Sabes con quién comparte la delantera? Con 2017-2018, has dicho. Sí, Rayo Vallecano. Con Michel, de entrenador. Michel, el del Rayo y el del Girona ahora. Hay mucho jugador mítico. Con Raúl de Tomás. 24 goles marca Raúl de Tomás. Y hay mucho jugador. Es que cuando te digo que no es un club vendedor el Rayo, hay jugadores que han estado ahí mucho tiempo. Unai López, Comesaña, hasta que acabó contrato, en Barba, igual. Fran Beltrán, que ahora se ha reencontrado, ¿no? Igual que Alex Moreno también se lo llevó Michel al Girona. Y el portero es Alberto, que ahora comenta partidos en segunda división. Y ahí sigue Trejo jugando, que era casi de su edad en ese momento, ¿no? Qué bonito. Y Arambarri, ¿no? Igual, 9 temporadas en el Getafe lleva. Y es verdad que Arambarri es muy raro, que se haya quedado ahí. Sí, internacional con Uruguay. Vamos, un jugador muy, muy completo. Y además eso, que otros jugadores que han estado con él en el medio centro y que también eran todos han ido yendo poco a poco, ¿no?
pues más me ocurre Maximovic, ¿no? Pero él aguanta a Arambarri y jugando mucho, ¿no? El otro día hizo, yo te digo, en el Bernabéu hizo un partidazo. Mauro Wilney Arambarri, parece. Mauro Wilney. Muy buen nombre, ¿eh? Muy buen naming. Solo un dato para terminar. Arambarri es de salto y ni siquiera es el segundo mejor jugador de salto. Porque de salto son Luis Suárez y Cavani. Luis Suárez iba a decir, exacto. Y Cavani, y Gastón Silva. Bueno. Y Juan Albín, también juega en el Getafe. Sí, un jugador un poco olvidado, ¿no? Sí. Igual que Gonzalo de los Santos, del Málaga, Valencia, Atlético, Mallorca, también jugó, también es de salto. Pues nada, Enrique, un placer charlar contigo. Te mando a ti un abrazo y a nuestros oyentes, que son lo mejor que tenemos. Un placer tenerte al otro lado de la línea, Enrique. Yo ya solo repasando los jugadores de salto, Javier, voy a estar hasta que volvamos a hablar el fin de semana. Un abrazo.